Porque cuando hay un paciente que sufre un trauma de cualquier índole, un trauma quirúrgico, un trauma en vía pública, la inmovilización eh, la primera indicación es el alivio, ¿sí?, del dolor. Pero además, la inmovilización permite evitar lesiones mayores, ¿sí? Evitar que por la movilidad de esa zona traumatizada conlleve a una lesión vascular, nerviosa, a un desplazamiento de estructuras óseas, ¿sí? Eh, por lo tanto, mayor dolor o lesión de órganos internos, lesiones musculares, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un trauma, ya sea abierto o cerrado, a ver, uno comúnmente lo que piensa es un trauma de miembro, ¿sí? La inmovilización es el primer gesto a tener en cuenta. Pero no solamente es con los miembros, ustedes han visto que en traumatismos de cráneo o traumatismo donde está comprometida la columna vertebral o la articulación de la cadera, ustedes van a ver que se le indica al paciente que se inmovilice, ¿sí? Ya lo van a ver a medida que avancen en la carrera, pero la inmovilización de cualquier articulación tiene este objetivo, ¿sí? Bueno, uno inmoviliza en el momento agudo, ¿sí? Pero la inmovilización puede tener en realidad tres diferentes periodos. Lo que uno comúnmente uno piensa es en la fractura de un miembro, en un deporte, por ejemplo, un traumatismo. Entonces uno inmoviliza, pero esa inmovilización es para llegar a la atención eh, por el especialista, ¿de acuerdo? El especialista toma conducta y resuelve y puede indicar otro tipo de inmovilización, ¿sí? Y luego de ese tratamiento por el especialista, la rehabilitación puede tener otro tipo de inmovilización diferente. Por ejemplo, una fractura de tibia tiene una inmovilización primero con férula. Cuando se opera, si es necesario colocar un tutor externo, por ejemplo, se coloca un yeso y una vez que se saca el tutor externo y el paciente tiene que rehabilitarse con el kinesiólogo, se coloca una botita em, con una venda que inmoviliza parcialmente. ¿De acuerdo? Em, Ustedes van a aprender a manejar las vendas de yeso, ¿sí? Para hacer inmovilizaciones principalmente de los miembros, que es la consulta de guardia más común. Pero no se olviden que hay muchas zonas, como por ejemplo la cirugía traumática de la nariz, que también requiere yeso para la inmovilización. Y por ejemplo, la cirugía de ruptura de clavícula o de hombro también requiere una inmovilización para su correcta cicatrización. Bueno, ¿qué es en realidad la venda de yeso? Bueno, no es ni más ni menos que sulfato de calcio, ¿sí? Que uno lo que hace lo expone a una reacción exotérmica, ¿sí? Donde se transforma el sulfato y se va endureciendo, ¿sí? Van a ver que cuando uno va a comprar venda de yeso, vienen de diferentes este, grosores, ¿sí? De 8 centímetros a 3 centímetros, pero casi todas miden el mismo largo. Bueno, ¿qué diferencias hay entre un yeso completo y una férula? El yeso completo es cuando uno inmoviliza toda la circunferencia de la extremidad, ¿sí? En cambio, una férula, uno lo que pretende es inmovilizar la articulación que está acompañado de un vendaje posterior para cubrir la zona dañada, ¿sí? Es decir, los dos buscan como método la inmovilización, pero la férula permite mayor comodidad
y principalmente mayor control de los tejidos que están cubiertos, ¿sí? Porque uno, cuando coloca un yeso completo, no ve ni la coloración de la piel que está dentro, ni si hay una herida, ni si ve el edema. Entonces, uno cuando realiza una férula y realiza un vendaje a posterior, tiene la posibilidad de cambiar esa venda sin sacar la férula de yeso y poder ver si hay una herida, si la herida se infectó, si la circulación es la correcta, si hay cambio de color, cambio de temperatura, ¿sí? Entonces la férula hoy es el tratamiento de la inmovilización por elección. Van a ver que hay muchos tipos de férula. La más rápida, la más fácil de hacer es con venda de yeso, pero también van a ver que hay algunas férulas inflables, principalmente para los niños. Van a haber férulas que son de plástico, con, obviamente, eh, un acolchado interno para evitar laceraciones de la piel. Ahora vamos a ver después un videíto. ¿Cómo es la técnica para colocar un yeso? Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que para inmovilizar una articulación, uno se dice en general que hay que inmovilizar una articulación proximal y una distal a la zona lesionada. Por ejemplo, como ven acá, si uno tiene que inmovilizar el tobillo, hay que buscar inmovilizar la articulación de la rodilla y del tarso. ¿Por qué? Porque los músculos habitualmente que comprometen la articulación de la zona o que son los responsables de los movimientos tienen una inserción proximal y distal en la articulación siguiente o anterior, ¿de acuerdo? Entonces, em, en general, la indicación para inmovilizar una articulación compromete la articulación previa y la posterior a la zona lesionada, ¿sí? Em, sí, es fundamental, ¿sí? Em, que uno coloque una venda de algodón, como vamos a ver después, porque la piel tiene que estar apoyada sobre una estructura que no lastime y no permita una infección posterior a la colocación de la férula, ¿sí? Bueno, el punto más importante cuando uno decide realizar un yeso completo, un yeso circular, o cuando uno tiene que controlar un paciente, que ustedes van a estar en la guardia y viene un paciente y dice, doctor, vengo a ver para que usted me controle el yeso, los pacientes lo expresan así, en realidad lo que hay que diagnosticar o evitar es lo que se llama el síndrome compartimental. Hay ciertas lesiones traumáticas que requieren el yeso circular, y cuando uno hace un yeso circular, como se hacía muchos años atrás, el yeso se dejaba por 30 días, ¿sí? Porque uno no podía cortar el yeso para ver cómo estaba la característica del paciente. Entonces a los 30 días el médico retiraba el yeso y se encontraba con una infección por gérmenes anaerobios, con una gangrena, con un trastorno circulatorio y había que amputar ese miembro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se producía esto que es un síndrome compartimental. El síndrome compartimental es cuando un componente ahorca e impide la irrigación arterial distal e impide el retorno venoso, ¿sí? De esa manera, los tejidos distales quedan desvascularizados con un sufrimiento nutricional, circulatorio y con la predisposición a una sobreinfección. Entonces, por eso el método para inmovilizar por excelencia hoy es la férula. Porque uno con una férula se asegura ver las características de la piel del paciente, ver si no se dematizó mucho, ver digamos, palpar la temperatura
de la piel. Si está muy frío, obviamente uno tiene que sospechar que no hay buena irrigación arterial. Podemos palpar el pulso distal. O al contrario, podemos palpar y sentir la temperatura aumentada como signos de infección. Podemos ver si hay crepitación del tejido celular subcutáneo, que implica gérmenes anaerobios, productores de gas. Eh, entonces podemos tomar conducta a resolver el problema y no llegar tarde a la solución de los mismos. Esa es pregunta de examen, ¿sí? Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta eh, es que en un traumatismo el paciente tiene pérdida de la sensibilidad por el mismo proceso inflamatorio. Entonces, las infecciones y el dolor pueden pasar desapercibidos, pueden ser tomados como normal por el paciente y abajo encontrarnos con una herida totalmente abierta. Entonces, algunos signos indirectos que uno le puede decir al paciente para que se controle en su casa es que tenga buena movilidad de los dedos, que no sienta el hormigueo, ¿sí? Esa hiperestesia o esa hipoestesia, que pueda evaluar el relleno unguial, ¿sí? Uno cuando aprieta la uña puede ver cómo se pone pálida y cuando suelta cómo se presenta ese relleno unguial. Ese relleno tiene que ser antes de los 2 segundos. Eso está hablando de una buena irrigación vascular, ¿sí? Por supuesto, la sensibilidad al dolor y el edema que uno puede palpar distal a la zona inmovilizada. Bueno, vamos a ver si se reproduce el video, pero lo que vamos a tener acá es una mesa no estéril, ¿sí? Donde vamos a tener la venda de yeso, perdón, esta es la venda de yeso, la venda de algodón, ¿sí? La venda de tela, la tijera para poder recortar esa venda de yeso, cinta para fijar y si es necesario una venda elástica para poder inmovilizar mejor a posteriori de la colocación del yeso. Les voy a compartir el video porque no me lo reproduce. Denme un minuto. Ya los voy a encontrar los videos. Ya lo tengo, ahora se los voy a compartir. Ahí va. Bueno, ustedes ven acá, como en este caso la paciente, que es obviamente una paciente simulada, no es real. Vamos a inmovilizar ahí la zona de la articulación del codo. En este caso se le colocó una media de algodón, ¿sí? Que recubre la piel para, bueno, para dar mayor confort a la piel en la zona donde se debe apoyar el yeso. Bueno, ahí le hace un ojal para el dedo pulgar, ¿sí? Siempre hay que buscar la posición anatómica de la articulación a inmovilizar. En este caso el codo, siempre a 90 grados, porque es el ángulo donde los músculos agonistas y antagonistas están relajados respecto al tono muscular. Luego de colocar la venda, sí, la media de algodón, coloco una venda de algodón que genera mayor confort y permite ese acolchonado
para que el paciente se sienta más cómodo, tengan en cuenta que esto genera prurito, entonces los pacientes suelen querer rascarse y cuando se rascan los pacientes se meten cualquier cosa, se meten el tenedor, el cuchillo, una aguja de coser, cualquier cosa se mete. Lo que hacemos a continuación es medir el largo de la zona a inmovilizar, ¿sí? Fíjense cómo a ojo se mide la distancia y esa es la distancia en la cual vamos a colocar de 12 a 16 veces el pliegue de la venda de yeso por encima del otro en la zona de trabajo, ¿sí? Fíjense que midió el largo, ¿sí? En este caso de 12 a 14 vueltas de yeso, midió el largo y ahora estira la venda de yeso, ¿sí? Esto esperen que se lo voy a explicar de nuevo. Digamos, la venda de yeso la estira y hace de 12 a 14 dobleces, ¿sí? A veces se necesitan 2 o 3 vendas de yeso respecto al largo de lo que uno necesita para que el sulfato de calcio pueda cristalizarse correctamente, ¿sí? Una vez que se cristalizó, ¿sí? Acá se fragúa en agua caliente habitualmente, que es donde cristaliza más rápido. Si lo hacen con agua fría no hay problema, pero va a tardar más tiempo. Se le, este, se le estruje el agua para que el proceso sea un poquito más rápido, ¿sí? Cuando uno embebió bien toda la venda de yeso en agua, vamos al paciente y colocamos la venda de yeso en la articulación a inmovilizar, ¿sí? Adaptando los bordes y las superficies, principalmente de los extremos, para que no quede una zona que roce o que lastime directamente la piel del paciente. ¿De acuerdo? Una vez que uno acomodó la venda de yeso, por encima coloca una venda elástica o una venda de gasa, como en este caso, para fijar el yeso a la venda de algodón anterior y que el yeso se seque y se solidifique en la posición que uno quiere, ¿sí? Hay que también procurar que ese vendaje no comprima la parte circulatoria e impida una buena irrigación distal o impida el retorno venoso. Fíjense cómo el vendaje en la muñeca empieza en 8, ¿sí? Y después va avanzando, donde cada vuelta avanza sobre la vuelta anterior. Hay muchos tipos de vendaje, eso lo pueden estudiar. En realidad, para lo único que sirve el vendaje en este caso es para sostener. Yo no necesito que lo sepan, ya lo van a ver en traumatología con mayor profundidad. Lo que yo quiero es que ustedes a esta altura sepan hacer un yeso, sepan para qué se utiliza, porque es muy frecuente de utilizar, lo van a ver en todas las guardias, y es lo que resuelve el problema en agudo hasta que pueda llegar el especialista a resolver el problema. Es decir, ustedes están en la vía pública, hay un traumatismo, lo que tienen que pedir es que el paciente quede inmovilizado hasta que llegue la ambulancia y pueda resolver el problema. Bueno, una vez que colocó eh, el vendaje y se secó, comprobamos la posición anatómica, comprobamos la buena circulación y en este caso el paciente se va de alta con control a las 48 horas, ¿sí? Tenemos que controlar a las 48 horas que no haya signos de infección, que la circulación esté correcta y le damos todas las pautas de alarma al paciente para evitar la complejidad de lo que expliqué antes. Bueno, muy bien. Hasta acá
llegamos, no solo con la clase de hoy, sino con todas las clases teóricas de la asignatura. El lunes próximo, a las 7 de la tarde, van a tener el examen, escrito, presencial, múltiple opción. Ahora prenden todas las cámaras, porque ahora van a venir las preguntas del examen, tienen miedo y hacen siempre lo mismo. El examen es fácil, como siempre, con todos los exámenes que yo hago. Una sola respuesta correcta por pregunta. Está basado en los contenidos teóricos y en los videos que vimos de todas las clases. Lo va a tomar el doctor Tortul. Van a tener 1 minuto y medio por pregunta, es decir, tienen 15 minutos para hacer el examen. De todas maneras, todo esto lo voy a volver a anunciar por el aula para que estén todos conformes. Después de esto le vamos a pasar la nota. El que va a recuperatorio tiene que preparar un portafolio por cada tema, de manera manuscrita, y llevarla a la secretaría de la Facultad de Medicina en la fecha que yo les voy a indicar. El segundo examen parcial es el examen práctico, presencial, y con eso se hace el promedio de la situación final. Yo, de todas maneras, voy a estar a través del aula virtual para responder dudas o preguntas. Vieron que este año les dije que en realidad son las mismas cantidades de clases teóricas que el año pasado, nada más que son más cortas, pero al ser un año más difícil porque tiene muchas asignaturas anuales, la parte práctica se desarrolla durante todo el año para que ustedes puedan adquirir mejor las competencias y poder aprovechar toda su rotación. Bueno, ahora sí, preguntas. Los escucho. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿No hay preguntas del examen? ¿No Te puedo hay una pregunta. queja? Dale. Perdón. Lo de la férula que estuviste hablando. En un, yo tuve muchas veces férula y demás. Es bastante inestable al momento. O sea, como paciente, si se lo lleva ambulatorio, es bastante inestable la férula y genera mucho movimiento. O sea, aunque el vendaje sea bueno, todo lo que sea, durante el tiempo, capaz en las primeras semanas es estable, pero ya después empieza a ser inestable y genera mucho movimiento. Te siguen porque, como dijiste, se toma como primera elección una férula con yeso y se completa, así decir, con una venda. Es bastante inestable. Bueno, por supuesto, pero esto depende del control, de la indicación, del trauma. Es de primera elección porque es más rápido hacer una férula que hacer un yeso. Viste que se hace en 1 minuto, lo haces, porque lo adaptás a cualquier situación anatómica, a diferencia de un yeso circular. Por supuesto que al ser una estructura que está en contacto con secreciones, porque la piel tiene secreciones permanentes, va absorbiendo la humedad también y se va aflojando. Pero ahí está en el control del profesional, donde vos tenés que decidir cuándo cambiás la férula de yeso o cuándo cambiás el vendaje para que sea lo más estable posible. A ver, hay que diferenciar los momentos. En el momento hiperagudo de un trauma, el mismo trauma hace que uno quiera estar inmovilizado, ¿sí? Uno lo que hace con la férula es ayudar a esa inmovilización. Cuando el paciente se empieza a recuperar, empieza a generarse el proceso inflamatorio con la cicatrización ósea de los tejidos de partes blandas, el mismo paciente va a querer volver a tener una función normal. Y es el paciente el que intenta mover. No siempre está mal, porque eso habla de que la recuperación está en buen camino. La cuestión depende del trauma. Una cosa es una cirugía programada de una ruptura de ligamento cruzado anterior, por ejemplo. Otra cosa es
una fractura nasal por una cirugía de trauma nasal. Entonces, los tiempos de la cicatrización son distintos también. Te entiendo tu lógica de la pregunta, pero lo más importante es el control. Lo que no quiero que hagan ustedes es poner un yeso o una férula de yeso y díganle controlate al mes. No, no. Pauta de alarma y control cada 48 horas. ¿Estamos? Por eso es de elección la férula. Porque es No, rápida, claro, sí, fácil, porque práctica, se obviamente así adapta. como dijiste, a nivel de huesos pequeños, como operaciones nasal o maxilofacial, que son algo que uno no puedes poner un yeso completo porque es imposible, ahí sí. Pero, por ejemplo, para lesiones que son en traumatismo, ya sea por fractura o algo así en miembro, hay opciones mejores que hacer una férula, como son, por ejemplo, vienen como si fuesen tipo férulas, pero no de yeso, sino de plástico, que son mucho más, primero, y para la higiene es mucho más completa y además es mucho más estable que como es que una férula de yeso que va a estar vendada. Que el paciente en esas 48 horas no se puede higienizar el miembro, o si tiene que pasar más tiempo, capaz que no puede ir hacia la guardia o hacia la consulta médica y no se lo puede higienizar y puede generar mucha más. Por eso te preguntaba, como dijiste que era de primera elección, me pareció, obviamente para huesos pequeños, obvio, pero para miembros no sería más oportuno usar otro No, no, método. pero, no, me parece o no lo expliqué bien o no me entendiste. La elección para una inmovilización es la férula. Ahora, el tipo de férula que vos tengas depende del momento, de la patología, del trauma, de la indicación. Por eso, las ambulancias, por ejemplo, suelen tener férulas inflables, ¿sí? Para los niños. Los huesos de los niños sufren luxaciones o no fracturas verdes, en tallo verde se llama, y son mucho más prácticas que una férula de yeso o que una férula de plástico. Por eso, no es que yo elija la férula de yeso como elección. Yo quiero que ustedes la aprendan porque es la más fácil, la más práctica que uno puede tener en cualquier lado. Con una venda de yeso vos la podés llevar en cualquier maletín. En cambio, una férula de plástico no. Salvo que la tengas arriba de la ambulancia con todo el equipo, por supuesto. Si la tenés, genial. Después hay que ver otras cuestiones. El ancho, el largo, la articulación, por supuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, una bota ortopédica, que es una férula que se adapta con abrojo, está genial. Pero si el paciente mide 1,30 m, le impide la flexión de la rodilla. Entonces pasa a ser de algo cómodo, a algo sumamente incómodo. Entonces, bueno, ahí esa es otra la cuestión. Pero en general, José, para la inmovilización, la elección es la férula. ¿Está? Después, el tipo de férula que vos elijas, genial. Por supuesto que lo vas a adaptar a lo que tengas, a la patología del paciente, a lo que vos creas más conveniente. Bien, ¿Estamos? buenísimo. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, espero que les haya gustado eh, estas clases teóricas con videos prácticos. Vieron que tratamos de ir avanzando en la complejidad que vaya acompañando los contenidos de las otras asignaturas. Eh, Así que bueno, aprovechen las clases prácticas y éxito en el examen.